Bueno, buenas tardes a todos. Creo que saludo a todos, pero por las dudas, si alguno no saludé. Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a estar enfocándonos en versículos 9 y 10. Pero me gustaría leer desde el versículo 1, desde el capítulo 1. Cuando lo tengan, arrancamos. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y estos son los versículos que vamos a estar enfocándonos, versículo 9 y versículo 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Me gustaría arrancar que podamos estar pensando en qué estaba pasando alrededor de la carta, o sea, qué había pasado antes de que Pablo escribiera la carta y qué sucedía en aquel entonces. En su segundo viaje misionero, esto lo pueden ver después, está en Hechos 17, Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, luego de haber estado... Voy a correr un poco porque algunos están haciendo ahí malabares para verme. Hice lío con la botella, suele pasar. En su segundo viaje misionero, Pablo llega a Tesalónica, luego de pasar por Filipos, y nos cuenta Hechos que Pablo estuvo, esto en realidad se cuenta a aquellos que han estudiado la Biblia más profundamente que nosotros, estuvo 3 sábados solamente predicando en sinagogas, las sinagogas de Tesalónica. Algunos judíos, muchos griegos, y cuenta Hechos, algunas mujeres nobles, creyeron en el Evangelio y se convirtieron. Pero algunos judíos religiosos levantaron una turba y produjeron un gran alboroto para echar a estos misioneros. Por eso Pablo y Silas, el grupo misionero, tuvo que salir repentinamente, rápidamente de la ciudad. Fue tal la persecución que, no pudieron permanecer allí. Luego de eso, Pablo no pudo volver a visitar a estos hermanos. Pablo fundó, luego de que estos hermanos se convirtieron, luego de 3 sábados, una iglesia. ¡Wow! Rápidamente. Puede pasar acá, Pero luego de ahí no pudo volver. Y Pablo nos cuenta también, si ustedes siguen leyendo la carta, en capítulo 2, que él intentó volver a visitar a sus hermanos y Satanás lo había estorbado. Dice. Una y otra vez había intentado ir a ellos, pero Satanás lo estorbó. Preocupado por sus hermanos, envía a Timoteo. Ya no soportaba más, nos dice en capítulo 3, no soportándolo más, envío a Timoteo para ver cómo estaban sus hermanos. Bueno,
y recibe un informe de Timoteo. Por un lado era positivo, es decir, porque le comunicaba a Pablo que los hermanos estaban bien, estaban creciendo, pero por el otro también Timoteo le informa a Pablo que estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Tal es así que Pablo escribe la carta que hoy tenemos en nuestras manos. Y si ustedes pudieron notar, cuando íbamos leyendo el capítulo 1, vemos que Pablo está hablándonos y dando testimonio de la evidencia de la verdadera conversión que habían tenido los tesalonicenses. Su conversión había maravillado a hombres y mujeres, a regiones cercanas en la región principal de Macedonia. Imagínense acá, por ejemplo, no sé, el partido de la costa, eso era Macedonia, y Santa Teresita vendría a ser Tesalónica. Habían impactado a su alrededor a otras personas, a otros creyentes. Tal era así que luego de que Pablo y Silas habían predicado, había ocurrido el maravilloso milagro de la salvación en la vida de estas personas, a tal punto que eran ejemplo para otros creyentes de la región. Y son ellos los que dicen acá, porque ellos mismos cuentan de nosotros, versículo 9, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Era evidente que en ellos había ocurrido una verdadera conversión, y eso se veía en que habían abandonado los ídolos, habían dejado de adorar a esos ídolos muertos y ahora seguían al Señor, a Cristo, y servían al Dios vivo y verdadero. Ahora, en su libro La conversión auténtica, David Barth dice lo siguiente, se los leo: en nuestra generación necesitamos volver a predicar el Evangelio de Cristo y los apóstoles, el Evangelio completo de arrepentimiento y fe. Demasiadas veces se predica hoy en día la fe sin conversión, un evangelio descafeinado que conduce a Dios sabe dónde y produce creyentes raquíticos, creyentes entre comillas, y faltos de compromiso. O se predica una conversión unilateral de signo positivo que no incluye la renuncia a los viejos dioses ni a la vana manera de vivir de antes, y que solo puede producir seres divididos que intentan vivir con un pie en Cristo y el otro en el mundo. Pablo da testimonio de cómo los tesalonicenses experimentaron una verdadera conversión, ya que no solo creían en Jesús, sino también que se habían arrepentido y habían abandonado los viejos dioses y su vana manera de vivir. Habían dejado el pecado, se habían apartado del pecado. Si pudiéramos resumir en una verdad principal que ustedes tienen que pensar ahora y llevarse a su casa, es que la verdadera conversión se compone por el arrepentimiento y la fe. Son los dos componentes de una verdadera conversión. Disculpa, ¿cómo dijiste? La verdad central. La verdadera conversión se compone por el arrepentimiento y la fe. Y lo que quiero que veamos en primer lugar es de qué debemos arrepentirnos. Después vamos a ver en segundo lugar qué es el arrepentimiento y en tercer lugar el segundo componente, que es la fe. Pero arranquemos primero por de qué debemos arrepentirnos. Fíjense que versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. De los ídolos. Paremos ahí. Y quiero que me acompañen a Génesis. Tenemos que ir al principio. Vamos al capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno lo tiene y lo quiere leer. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.
Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Un teólogo llamado Gruden comenta al respecto lo siguiente. El hecho de que el hombre está formado a imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios y representa a Dios. No es Dios, como algunos enseñan falsamente, no somos dioses. Pero las palabras hebreas de imagen y semejanza se refieren a algo similar pero no idéntico. Es decir, aquello que se refiere a algo que representa o que es imagen. Para ilustrarlo yo pensaba, bueno, el hombre ha sido creado como si fuera un espejo, ¿no? Que refleja una imagen. El hombre es como un espejo que debe reflejar la gloria de Dios en su creación. Dios creó al hombre a su imagen, es decir, como él es, para que represente en la creación, mostrando a través suyo sus cualidades, habilidades, su dominio sobre la tierra, entre otras cosas. Y haciendo esto glorificaría a Dios. Piensen, por ejemplo, que Dios ama, ¿no? Y nosotros también tenemos esa capacidad de amar. Y de esa manera podemos mostrar al resto de la creación, eso nos distingue del resto de la creación, o por ejemplo, la capacidad de relacionarnos. Dios también se relaciona, ¿no? Y de esa manera somos imagen de Dios. Ahora, ¿cuál era el fin principal por el cual el hombre fue creado por Dios? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios al disfrutar de Él para siempre. ¿Y cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo bajamos esto a la práctica? Amándole, haciendo lo que Él ordena en su palabra. Fuimos creados para adorar a Dios y para tener una relación con Él, ¿no? Dios no necesitaba tener una relación con el hombre. Él es autosuficiente. Sin embargo, Él quiso crearnos para que el hombre pueda disfrutar de una relación con Él. ¿Y qué hizo el hombre? Pensemos ahora en Génesis 3, capítulos del 1 al 6. No hace falta que lo busquen, es la historia conocida de la caída del hombre. Ahí nos relata cómo Eva, engañada por la serpiente, agarró el fruto de un árbol que de todo el huerto Dios había prohibido que comieran, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y las cosas se empeoraron cuando Eva le dio de probar a su marido, a Adán, ¿no? Y él voluntariamente, no engañado, probó de ese fruto y comió. Pero, ¿qué sucedió ahí? Bueno, el hombre pecó. Y el pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios, es decir, no hacer lo que Dios requiere, o es transgresión a la ley, hacer lo que Dios prohíbe. Si vamos más profundo en la caída, el hombre rechazó adorar a Dios. En vez de honrar a Dios, en su lugar se adoró a sí mismo y a sus propios deseos. Ya no vivían para darle la gloria a Dios, que era el propósito por el cual fue creado el hombre, gracias, sino que ya Dios no era lo más importante para ellos, sino que ellos eran lo más importante. Ya no querían adorar a Dios, sino que querían ser Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Tesalonicenses? Vamos a volver a Tesalonicenses. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, ¿cómo afectó el pecado de Adán al resto de la humanidad? Según Romanos 5, del 12 al 21, hemos heredado la culpa del pecado de Adán y hemos heredado la corrupción. El Salmo 51:5, David lo expresa muy claramente. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. No es que somos pecadores porque pecamos, sino que ya nacemos pecadores. Y por esa naturaleza pecaminosa, somos propensos todos a intercambiar, adorar a Dios por adorar a lo creado, por adorar cosas menores.
El hombre ha dado culto a las criaturas en lugar de dar culto al Creador. Vayan a Romanos, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Estamos meditando en todo esto porque es importante entender el arrepentimiento, pero es más importante también entender de qué debemos arrepentirnos. Romanos 1, 21 al 25. ¿Alguien lo quiere leer? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también uno se entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que se deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Antes de conocer a Cristo, antes que llegara el Evangelio a Tesalónica, los tesalonicenses estaban en esta situación que nos habla Romanos, capítulo 1. Los tesalonicenses habían hecho el mismo intercambio. Adoraban a dioses muertos en vez de al Dios vivo y verdadero. Piensen que como esta ciudad creció en medio de la influencia greco-romana, los tesalonicenses daban culto a todo el Partenón de dioses de la cultura griega y romana. Y lo peor era que también esto daba lugar a prácticas licenciosas, una moral libertina, donde el ejercicio de rituales pecaminosos era algo común. O sea, esos ritos también llevaban adelante quizá situaciones lujuriosas, justificándola como que eso era adorar a dioses y que, bueno, estaba bien, ¿no? Pero ahora nosotros pensemos en nuestra sociedad actual. No estamos muy alejados de lo que nos muestra Romanos. Es igual, solamente que quizá ha cambiado, ha tomado otra forma. Pero, ¿qué dioses hoy adoramos nosotros? Para pensar en un ídolo es todo aquello que ocupa en nuestro corazón el lugar superior que debe tener Dios. Eso es la idolatría. Para el hombre hoy el fútbol es idolatría. ¿Cuántas personas hasta llegan a matar por un equipo de fútbol? Y eso es todo para ellos. Me van a matar los hombres, estoy diciendo. El dinero. ¿Cuántas personas viven para trabajar y para acumular más dinero? Y eso ya es lo más importante en sus vidas, es su Dios. La fama también puede ser. Hoy vemos que a cualquier precio las personas buscan hacerse famosos. Y eso es su ídolo. El poder. O alguien que vos admirás puede ser tu ídolo. Para los que tienen familia, yo todavía no, hijos. Tengo a mi esposa. Perdón amor, pero hablo de... Me miró, ya me clavó la mirada. Se puso por la... Pero digo, a mí también me puede pasar que mi esposa sea mi ídolo. Mis hijos pueden ser un ídolo. Pueden ocupar el lugar que Dios tiene que tener. Y como dice un teólogo francés, ya fallecido, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Seas creyente o no, está esta tendencia en vos de rechazar adorar a Dios para adorar a lo creado, de intercambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás, que nos dice que todo lo que está en esta tierra puede darnos más deleite que Dios, y eso es una mentira, ¿no? San Agustín de Hipona decía, o Agustín, digamos, nos has hecho para ti, Señor, y
y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto también es importante. Todos estamos en esto, ¿no? Nadie puede escapar a esta verdad bíblica. Todos pecamos. Y por ese pecado no podemos llegar a Dios. No alcanzamos la medida de la santidad de Dios. No podemos llegar a un Dios santo. Estamos separados de Él. Romanos 2:5 dice, más por la causa de tu terquedad, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nadie tendrá excusa delante de Dios. Todos pecamos y todos debemos recibir el castigo de Dios a causa de nuestra maldad. Y el pecado, como dije antes, nos separa de Dios porque Él es santo y nada tiene que ver con el pecado. Y a la vez es justo. No puede dejar sin castigo al culpable. Y el castigo que Él ha determinado para aquellos que le han desobedecido es descargar toda su ira por su pecado y enviarnos a un castigo eterno en el infierno. Y lo peor que va a ser ahí, más allá del tormento, más allá del dolor, es que vamos a estar separados eternamente de Dios. Ahora, fíjense, y volvamos ahora, salimos de Romanos, volvemos a 1 de Tesalonicenses. Pablo sigue relatándonos el testimonio de los tesalonicenses. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? Dice Pablo. Y acá quiero que meditemos en el versículo 9 el primer componente de la verdadera conversión, que es el arrepentimiento. En las Escrituras podemos ver el llamado de Jesucristo al arrepentimiento. Cristo Jesús, Dios hecho hombre, nos cuenta la palabra del Señor, el Evangelio, sus evangelios, que ha venido a salvar lo que se había perdido. Y en el comienzo de su ministerio público en Galilea, me impacta ver que el punto de partida de su mensaje, Él dijo lo siguiente. Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino se ha acercado. Jesús enfrentaba a las multitudes y como dice Lucas 13:3, les decía, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento fue un tema constante en el ministerio público de Cristo. Incluso cuando Él estaba terminando su ministerio, antes de partir, Él deja la gran comisión. No sé si recuerdan a sus discípulos, les deja una misión. Y en Lucas 24:47 dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? La palabra griega arrepentimiento es metanoia. Si la partimos en dos, meta, el prefijo, nos habla y significa en el español después. Y noia nos habla de mente. Si la unimos es mente posterior. El término se refiere a una reconsideración, es decir, un significativo cambio de mentalidad. Pero el significado bíblico de arrepentimiento va más allá. No es solo un cambio de mente, no es solo un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Y lo vemos en este pasaje, en el pasaje de Pablo. Pablo escribe acerca de los tesalonicenses que su conversión se hizo evidente porque hubo un vuelco de los ídolos que adoraban hacia Dios. Su vida giró 180 grados. Iban hacia un lugar perdidos en los dioses muertos, en su pecado, y dio todo un vuelco su vida hacia Dios.
Por tanto, si pudiéramos definir el arrepentimiento, me gusta como MacArthur lo define, no es solo un cambio de pensar, o un pesar o remordimiento, sino que es un cambio radical en el abandono del pecado, que se manifiesta en frutos de rectitud. Repito, no es solo un cambio de pensar, pesar o remordimiento, es un cambio radical en el abandono del pecado y se manifiesta en frutos de rectitud. Si pudiéramos definirlo aún más, diríamos que implica un cambio total de ideas que produce un cambio progresivo en la dirección de andar. Repito, es un cambio total de ideas que produce un cambio progresivo de dirección en el andar. Para resumirlo y profundizar en lo que significa el arrepentimiento, implica 3 componentes. Involucra nuestra mente, nuestras emociones y la voluntad. Y lo explico. Nuestra mente, el intelecto, primero empieza por reconocer nuestro pecado, ser conscientes que somos pecadores, entender que ese pecado es afrenta al Dios Santo y hacernos responsables, es decir, asumir la culpa cada uno personalmente por el pecado. Claramente David decía, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 3 al 4. Involucra las emociones. Es decir, lo que pudimos comprender en nuestra mente lo acompaña un sentimiento de pesar, de tristeza. No porque hayamos sido descubiertos, no porque tengamos consecuencias, sino porque hemos desobedecido a Dios. Porque hemos pecado contra Dios. Y eso nos debería traer tristeza a nuestro corazón. Pero no siempre la tristeza trae arrepentimiento. Pensemos en Judas. Judas se entregó al Señor Jesucristo y la Biblia nos cuenta que después de eso sintió un pesar por haberlo entregado. ¿Pero Judas volvió a Dios? No. Él cuenta la Biblia que terminó suicidándose. No se arrepintió. Por lo tanto, 2 Corintios 7:10 dice, la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse. La voluntad, implica también la voluntad. El arrepentimiento verdadero incluye un cambio de dirección en nuestro andar, como dije antes. Una transformación de la voluntad, es decir, el hombre reconoce su pecado, el cambio en su mente, reconoce y se entristece por su pecado, involucra las emociones, pero después también, finalmente, determina abandonar su desobediencia para obedecer a Cristo. El profeta Isaías lo describió muy bien en Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo quería ilustrarlo con una parábola que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Lucas 15 nos cuenta la parábola del hijo pródigo. No sé cuánto conocen de esta parábola. ¿La conocen? Bien. Para los que no la conocen, nos habla la parábola de un hombre que tenía 2 hijos. Él era dueño de una finca. Y uno de sus hijos, el menor, le pide la herencia. Le pide la parte de él que le correspondía. Esto nos cuentan en la tradición judía, era una deshonra para el padre que él quisiera pedirle la herencia. Pero el padre accede, le da su herencia y el joven lo que hizo con ese dinero, con todo lo que le había dado, fue malgastarlo. La palabra que se utiliza ahí en Lucas es malgastar, es decir, lo utilizó para sus propios placeres. Al punto tal que quedó en la ruina este hombre, este joven. Ahora,
ese hombre que en algún momento, ese joven que en algún momento se había comportado con gran insensatez, de golpe, de repente, comenzó a aborrecer ese estilo de vida que en algún momento había considerado atractivo. Y luego eso lo llevó a humillarse completamente y se dirigió a su padre, sabiendo que no tenía nada que demandar. Que él no era digno ni siquiera de trabajar en la finca de su padre como un simple criado. El arrepentimiento viene ligado a un profundo sentido de indignidad y de necesidad, pero al mismo tiempo está estrechamente ligado a una seria determinación de divorciarse de la vida de pecado. Alguien dijo que el arrepentimiento es un divorcio del alma con el pecado. El alma toma la resolución de divorciarse del pecado. Es esa reacción del individuo que vuelve en sí y por primera vez se da cuenta que el pecado es la mayor desgracia, la fuente de todas sus desgracias, y huye de su pecado como aquel que huye de una plaga. El hijo pródigo en su mente se dio cuenta del estado deplorable en el que estaba a causa de su pecado. En su corazón lloró por su pecado y en su voluntad escogió regresar al Padre y arrepentirse, ¿no? Le dijo, dice esto Lucas 15, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y esto es el arrepentimiento. Y sin ese arrepentimiento nadie puede ser salvo. Nadie puede tener la salvación que Dios ha provisto a través de Cristo. El Señor Jesucristo, como dije anteriormente, en Lucas 13, del 1 al 5, repite 2 veces. 2 veces es enfático en decir lo siguiente: si no os arrepentís, pereceréis. Y vuelve a repetir: si no os arrepentís, pereceréis. El hijo pródigo no pidió perdón a su padre mientras continuaba viviendo perdidamente. No, abandonó su pecado, lo aborreció y volvió a su padre, le pidió perdón. Y esto se puede ver claramente en los tesalonicenses. Ellos no habían cambiado solo de parecer, no habían cambiado solo de una filosofía en su vida, sino que realmente hubo un profundo cambio que primero se dio en lo interno, en su corazón, y luego se pudo ver en su vida práctica. Un cambio interno que después se manifestó públicamente en su nueva forma de vivir. Tal es así que ellos que habían adorado a dioses paganos, que estaban perdidos en sus pecados, ahora, dice la palabra, nos dice ahí en el versículo 9, adoraban a Dios, al Dios vivo y verdadero, y querían servirle, querían llevar una vida de rectitud. Ahora, pensemos esto, lo que había ocurrido primero era que los misioneros habían llegado a Tesalónica, predicaron el Evangelio, y a través del Evangelio Dios produjo en ellos el arrepentimiento en sus vidas de un cambio 180 grados, iban perdidos tras los dioses paganos, tras su pecado, y dieron la vuelta totalmente, sirviendo al Señor, dejando su pecado. Y eso es el arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Quizá hoy estás acá, considerás que sos un creyente, y mi pregunta, la pregunta que pensaba mientras hacía el tiempo de estudio era: ¿realmente en tu conversión has visto el mismo arrepentimiento que obró en la vida de los tesalonicenses? La Biblia nos anima, hermanos, a examinar nuestra fe. Pensá en el momento que viniste a Cristo. ¿Hubo el mismo cambio radical en tu vida? ¿Dejaste el pecado que te esclavizaba? ¿O seguís viviendo de la misma manera que antes? Solo que ahora decís que crees en Jesús. Es cierto que el cristiano lucha con el pecado. Luchamos con el pecado. Todavía hay influencia del pecado en nuestra vida.
Pero si vivís de la misma manera en tu pecado y no lo abandonaste, hay algo que no concuerda con lo que las Escrituras nos enseñan, con el verdadero arrepentimiento. Ahora, preguntate entonces si realmente hubo en tu vida un cambio total de ideas que produce un cambio progresivo en la dirección en el andar. Ahora, quizás pensás, bueno, soy creyente, realmente si puedo ver mi vida, ver el momento en cómo yo vivía y mi nueva vida ahora, cómo he cambiado, sí, realmente es real, hubo un verdadero arrepentimiento en mi vida. Pero, ¿qué pasa cuando pecamos, no? Los creyentes siguen pecando, sigue habiendo una lucha interior, parte de nuestra naturaleza redimida, no redimida, que tenemos una lucha entre, bueno, lo que el Espíritu Santo nos manda hacer, el Señor, y del otro lado está nuestra carne, y a veces caemos. ¿Qué pasa cuando caemos? ¿Hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida? Alguien dijo que muchas veces debemos arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Y me hizo pensar muchísimo esa frase. Porque muchas veces caemos en pecado, Dios nos confronta, nos muestra nuestro pecado, lo reconocemos, sí, es verdad, pecamos, pero después pedimos perdón al Señor y volvemos a caer una y otra vez en el mismo pecado. ¿Qué pasó? Bueno, realmente no hubo un verdadero arrepentimiento en nosotros. No hubo algo realmente profundo en nuestro corazón. Debemos meditar en nuestro arrepentimiento, si somos creyentes también. Si es un verdadero arrepentimiento, ¿cómo? Si Dios te confronta con tu pecado, ¿realmente lo abandonás o seguís jugando con tu pecado? Ahora, quería pasar al segundo componente, que no debemos olvidar, que es la verdadera conversión, que es la fe. Fíjense que, si me acompañan en Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13, vemos que los tesalonicenses no solo se habían arrepentido, sino que habían creído en Cristo, en el Evangelio. Capítulo 2, versículo 13, dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual hace su obra en vosotros los que creéis. Es decir, Pablo viene relatando antes en el capítulo 2 que ellos habían sido fieles junto a Silas en predicar el Evangelio puro, la verdad, y luego vemos que se produjo un verdadero cambio en la vida, una verdadera conversión en los tesalonicenses. Ellos no solo prestaron la atención al mensaje que traían los apóstoles, el apóstol Pablo, y Silas, no solo prestaron atención al Evangelio, sino que lo aceptaron como palabra de Dios. Y eso obró en sus vidas. Y ahí Dios produjo un verdadero arrepentimiento. Y hubo fe en ellos, en el Señor Jesucristo. Fíjense que Marcos 1:15 dice lo siguiente: el Señor Jesucristo también, en el comienzo de su ministerio público en Galilea, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es la fe? Que nos habla acá, ¿no? ¿Qué es esto? La fe es creer en Dios, creerle a Dios. Según el mensaje de Cristo, a todo hombre, el hombre no solo debe arrepentirse, sino creer en el Evangelio. Y esto es tener fe en Jesucristo. Jesús, Dios hecho carne, vino a esta tierra, habitó entre nosotros, vivió una vida perfecta que ni vos ni yo podíamos vivir, y eso era necesario para hacer el sacrificio perfecto, es decir, el cordero sin mancha, que era necesario para pagar la deuda que todo pecador tenía. Era necesaria una vida perfecta y la vivió Cristo, Dios hecho hombre entre nosotros. Y como dije antes, Dios
demandaba justicia, Él tiene que ser justo, debe castigar el pecado, pero también es misericordioso. Y envió a Jesucristo. Dios se acercó al pecador y dio a su Hijo Jesucristo para que ocupara el lugar de castigo que todos nosotros, los hombres, los pecadores, debíamos ocupar. En la cruz, Dios descargó toda su ira sobre Jesús. Y Él era justo. Dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. El único que puede reconciliar a el hombre con Dios es Jesucristo. Y debemos, la Biblia que manda a todo hombre a que creamos en esto, que te arrepientas y creas en Cristo Jesús como aquel, el único medio a través del cual el hombre puede ahora obtener el perdón de pecados y acercarse a Dios, reconciliarse con Dios. Y la Biblia nos promete, dice que si uno cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Salvo de qué? Versículo 10, ahí en Tesalonicenses, capítulo 1. Fíjense que nos dice el versículo también que los tesalonicenses tenían puesta su esperanza en el regreso de Jesucristo, porque no solo Cristo murió, sino que resucitó. Y esto es importante, porque esto también muestra que Jesús era quien decía ser. Jesús era Dios. Y Él no pecó. Y Él venció la muerte y el pecado. Y eso ahora permite a nosotros, los que creemos, nacer a una nueva vida. De la misma manera que Cristo resucitó, ahora nosotros por ese mismo poder resucitamos a una nueva vida. Pero hay una afirmación muy importante, que aquellos que creen son salvos de la ira venidera. Quien puso su fe en Jesucristo es libre de condenación. Pero los que rehúsan creer, los que rechazan creer, dice Juan 3:36, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos. Quienes se arrepienten y creen en el Evangelio resucitan a una nueva vida. En Cristo han resucitado y vivirán eternamente ahora con Dios, con el Padre, en los cielos, con Cristo en los cielos. Pero quienes no se arrepienten, quienes no crean en Cristo Jesús, sufrirán la ira de Dios. Terrible. El castigo por nuestros pecados en el infierno, separados eternamente de Dios, y eso va a ser lo más terrible, en un lugar de tormento y sufrimiento por toda la eternidad, por siempre. Pero quienes se han arrepentido son salvos de este castigo porque Cristo sufrió en su lugar el castigo que merecía. Y dice Romanos 5:1 que somos justificados por la fe y por la fe tenemos paz para con Dios. Pero es la fe que se arrepiente, es la fe que se arrepiente el medio a través del cual podemos ser salvos. Ninguna obra, nada que nosotros podamos hacer nos va a justificar delante de Dios. Nadie va a poder llegar a Dios y decirle yo hice esto, hice aquello y por esto merezco la entrada al cielo. Nadie va a poder decir, hice esto, bueno, vos me tenés que entender, yo hice esto por... Nadie va a tener excusa, nadie va a poder justificarse. Debemos entonces reconocer que hemos pecado, arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo. Y hoy quizás sea la primera vez que escuchás esta palabra, el Evangelio, o quizás lo escuchaste varias veces, pero realmente no ves que hayas creído realmente y te hayas arrepentido. Y hoy puede ser el día de salvación. Hoy mismo puede ser el día en que puedas meditar estas verdades y te invito a que lo puedas hacer, a meditar en el Evangelio, en la palabra de Dios, como lo hicieron los tesalonicenses, que escucharon atentamente el mensaje pero lo aceptaron como palabra de Dios y eso fue lo que transformó sus vidas. Es el Evangelio el poder de Dios para salvación. Para concluir, de acuerdo a la verdad que estamos pensando que la verdadera conversión se compone del arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe son las caras de la misma moneda.
Son las dos caras de la misma moneda. Si una persona tiene fe, es decir, cree que Jesús murió por sus pecados, pero no se arrepiente, no está creyendo que es tan pecador como para ser castigado, por lo tanto no puede ser salvo. Repito, si una persona tiene fe, cree en Jesús, que murió por sus pecados, pero no se arrepiente, no cree que es tan pecador como para ser castigado, por lo tanto no puede ser salvo. Y a la vez, de la misma manera, si se arrepiente, si está arrepentido, es decir, está convencido de su pecado, pero no cree en Jesucristo, no cree que Jesús es el sacrificio suficiente para pagar la deuda por sus pecados, por lo tanto tampoco puede ser salvo. El incrédulo no tiene el poder espiritual para abandonar su pecado, no lo tiene. Pero si se deja convencer por el Espíritu Santo, si se arrepiente, dice la Biblia, y cree en el Señor Jesucristo, será salvo y tendrá el poder del Espíritu Santo para abandonar su pecado. Un pastor decía, el arrepentimiento es el mandato a reconocer nuestra pecaminosidad, odiarla, darle la espalda e ir a Cristo y abrazarle con devoción. Nosotros quebrantamos la ley de Dios, debemos arrepentirnos y confiar en Jesús. Nadie se arrepiente sin fe y nadie tiene fe si no se arrepiente. La pregunta es, ¿has reconocido que eres pecador? ¿Te has arrepentido? ¿Y crees que Cristo es suficiente para cancelar toda la deuda por tu pecado? Oramos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que siempre nos confronta. Gracias, Señor, porque realmente a través del Evangelio, Señor, podemos ver quiénes somos. Señor, ver nuestro pecado, ver que realmente merecemos castigo, pero también tu Evangelio no solo nos muestra esto, Señor, que es una mala noticia, a la vez también son buenas nuevas, Señor, mostrándonos que Cristo, Señor, vino a este mundo, a esta tierra, Dios hecho hombre, para salvar al pecador, para morir en su lugar, para sufrir el castigo que todos merecemos. Gracias por ese glorioso intercambio, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque realmente a veces también no hay en nosotros un verdadero arrepentimiento. Siendo tus hijos, muchas veces entendemos, Señor, que hemos pecado, pero no abandonamos nuestro pecado. Señor, y jugamos con el pecado, te rogamos que nos des la gracia para poder realmente arrepentirnos, para poder, Señor, vivir vidas en santidad que te agraden a ti. Te doy gracias, Señor, por todos los que están aquí. Señor, gracias por aquellos que tú has salvado, Padre, y que están queriendo estudiar tus escrituras, Señor, queriendo entender, Señor, lo que tú quieres para nuestra vida a través de la palabra del Señor, que es lo único que puede cambiar y transformar el alma. Y te ruego por aquellos que aún no te han comprendido, que no han comprendido el Evangelio, Señor, que tú des luz, Señor, a los corazones, Padre, que puedan entender que de esta manera se pierden y que todos necesitamos de Cristo, Señor. Necesitamos restaurar el propósito original por el cual has creado al hombre, Señor, y solo eso se puede hacer a través de las Escrituras, a través del Evangelio. Ayúdanos a meditar en esto. Te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.